what's impossible, but they forgot. This world keeps spinning with each new day. I can feel a change in everything, and as the surface breaks reflections. Buenos días, hoy es lunes 27 de marzo de 2023, estamos en el cuarto capítulo de La Sarteli por el Mango. Recuerden que la columna se puede escuchar en Spotify, en las páginas de Facebook de Razón y Revolución, en mi propia página, mi propia fanpage Eduardo Sarteli, en mi página web La Línea de Sombra y también en el canal de YouTube de Razón y Revolución. Recuerden también que el sábado que viene vamos a tener el primer vivo de la columna, es decir, recuerden que habíamos dicho que cada 4 columnas íbamos a hacer una especie de balance en vivo para poder interactuar con los que estén interesados en participar y hacer preguntas. Vamos a tocar una serie de temas que están en la primera plana y que son los que hemos venido hablando aquí, más los que se sumen de acá hasta ese momento. Vamos a recoger los comentarios que se hicieron en las columnas anteriores y a esta, y con todo eso vamos a tratar de hacer un balance. Bien, lo que estábamos escuchando es un tema que se llama Upside Down de Jack Johnson, tema muy popular. Jack Johnson es un hawaiano, surfer, cantautor, poeta, cineasta, que escribió este tema y lo toca él mismo, que es el tema principal de Jorge el Curioso. Jorge el Curioso es un personaje muy simpático, un monito, que es una especie de remedo de un pequeño niño que va aprendiendo cosas de la vida. Yo soy fanático de Jorge el Curioso, lo veía con mi último hijo, Luciano, que ahora ya está grande y por supuesto no ve más Jorge el Curioso, pero tengo un nietito nuevo, Gervasio, que estoy esperando que crezca para tener una excusa para volver a ver tanto las películas como la serie completa de Jorge. La canción, que parece muy sencilla y que está asociada a un dibujito animado, sin embargo dice cosas importantes de las cuales vamos a hablar en esta columna. Frases sueltas que uno puede pescar en la versión en inglés o leer directamente en alguna traducción. Uno encuentra una perspectiva del mundo muy interesante que va muy al punto de lo que estamos viviendo en la Argentina. Empieza diciendo algo así como: ¿quién puede decir lo que es imposible? Que los que dicen eso, traduzco así alegremente, se olvidaron de que este mundo sigue girando y que cada día cambia todo. La voz que se expresa en la canción señala que quiere poner todo al revés y que es capaz de encontrar cosas que no han sido encontradas. Es más, de alguna manera desafía al consenso existente, al statu quo, y dice: ¿quién puede decir que no puedo hacerlo todo? Es más, aunque no lo pueda hacer, señala la voz que se expresa en la canción, puede intentarlo, porque las cosas no son siempre lo que parecen. Alguien dirá qué tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, con una columna cuyo título está vinculado a más bien lo contrario, es decir, al desconcierto, a la derrota, porque hoy vamos a hablar del desconcierto kirchnerista y de una izquierda que no asoma. Bueno, vamos a ver que tiene una íntima vinculación ese optimismo, esa voluntad de transformar la realidad con el análisis que vamos a hacer aquí. Antes de eso, como siempre, vamos a recomendar algunas películas y libros. Alguien me preguntó en los comentarios si había visto Ikiru, es decir, la película en la cual se basa Living, la que recomendé la vez pasada. Ikiru está basada a su vez en la muerte de Iván Ilich de León Tolstoy. Hablando de Tolstoy, así como al pasar lo digo, el compañero Diego Forte me envió hace un tiempo ya El cupón falso de León Tolstoy, el último libro que editó su
su emprendimiento editorial Atávica Editores. Lo tengo aquí, todavía no pude leerlo, pero lo voy a leer y voy a comentar. No me olvido. Dicho esto, cerrando este paréntesis, cuando me preguntaron por si había visto Ikiru, o sea, la versión original de Living, una película de Akira Kurosawa, señalé que hacía rato que no veía ninguna película de Kurosawa y que hace mucho tiempo había hecho una retrospectiva así, de verme de un tirón 5 o 6 películas de Kurosawa, director por el cual tengo el mayor de los respetos, y me pareció que la había visto pero no la recordaba, ¿no? Para mí Kurosawa es un director cuya treintena de películas merece ser vista una y otra vez, así que recomiendo que se vean las películas de Kurosawa. Él, desde mi punto de vista y diciéndolo desde la ignorancia más pura, me da la impresión de que es el más japonés de los occidentales y el más occidental de los japoneses, porque finalmente buena parte de su filmografía es una reflexión sobre obras capitales de la literatura, entre comillas, occidental. Pero de todas esas películas, la que más recuerdo y la que recuerdo con haberla visto con más atención, es una que tiene una historia que a mí, por razones particulares, me quedó grabada. Se llama Madadayo, y es una historia de un profesor que refleja un personaje real, que le cuenta a sus alumnos, entre otras cosas, ¿no? una leyenda en la cual todos los años festejan su cumpleaños al profesor y le preguntan, en japonés por supuesto, Madakai, o sea, en castellano, ¿estás listo para morir? O algo por el estilo. Y él responde Madadayo, es decir, no estoy listo, no me voy a morir. De alguna manera muy, por decirlo de modo extraño, kurosawesca, tenemos allí a un pequeño personaje que representa al hombre que no se rinde, al que dice todavía no, Madadayo. Así que recomiendo Madadayo fervientemente. Libros, así como al pasar, porque quiero ir al tema de hoy, pero me parece interesante que podamos charlar de otras cosas. Ciencia ficción. Recomiendo, seguro que los que vieron la película tendrán pereza de leer el libro, porque cuando uno vio la película ya le parece que lo sabe, pero me parece que el libro vale la pena leer. Es atrapante, es interesante, digamos. No es una reflexión sobre la vida y la muerte, por supuesto, no es un libro, digamos, que va a ocupar los primeros planes de la literatura universal, pero es un libro de aventuras interesante que se llama El Marciano. El Marciano es una novela de ciencia ficción, ¿no? Escrita por un tipo que se dedica, es un tipo joven, a el software y a la informática, un señor llamado Andy Weir. Y Andy Weir escribió esta novela primero en su blog, bajo las formas de entregas, y después, mucho tiempo después, llegó al papel y además llegó al cine. Los que recuerdan la película de otro director que vale la pena mirar, un director que cada 2 por 3 tiene algún tropiezo, ¿no? Pero que se arriesga de alguna manera, Ridley Scott. Ridley Scott hizo esta película El Marciano, basada en esta novela, protagonizada por Matt Damon, un actor muy popular que los argentinos conocemos porque tiene una familia argentina. Hay por allí en YouTube una entrevista donde cuenta la primera vez y la última que fue a la cancha de Boca y cómo se asustó. Matt Damon, digamos, es el protagonista que hace el personaje del marciano, es decir, entre los primeros hombres y mujeres que llegan a Marte, él es abandonado allí y tiene que arreglárselas para sobrevivir. Voy a decir sinceramente lo siguiente: me parece que la película no está mal, pero me parece que la obra literaria es más interesante, porque lo que tiene más de interesante la obra, que no es muy compleja, es el gran detalle de
científico que tiene. Es decir, la obra, como le gusta a mucha gente que sigue el cine, al género de ciencia ficción, es una obra en la cual, digamos, el autor hace alarde de un conocimiento muy técnico y por lo tanto yo diría que abusa del realismo que le da verosimilitud a la ciencia ficción. Es decir, la forma de que la ciencia ficción adquiera verosimilitud es que aquello que está contando aparezca como realmente posible y que se explique técnicamente, ¿no? De modo tal que en ese aspecto es muy, pero muy, muy detallada, muy precisa. Bueno, no les cuento más, vean la película si no la vieron, léanla si no la leyeron. Recomiendo leerla, recomiendo leerla. En algún sentido se parece, se la ha comparado, pero me parece que no tiene nada que ver, con Crónicas Marcianas. Cada vez que uno habla de Marte, habla de Crónicas Marcianas, Ray Bradbury. Y hay gente que, digamos, que conoce un poco más de ciencia ficción y el mundo de la ciencia ficción marciana, tiene en la cabeza seguro también la trilogía de Marte de Kim Stanley Robinson, Marte Rojo, Marte Verde, Marte Azul. Me parece que no tiene que ver con estas cosas. En Bradbury, Marte es una excusa. La ciencia ficción es una excusa. Para Bradbury el problema es el problema de la soledad humana, el problema de las relaciones humanas. Para Robinson, la trilogía de Marte es más bien una forma de pensar la revolución social. En ese sentido se parece a Estrella Roja de Bogdanov, ¿no? A mí me parece que se parece, por, digamos, repitiendo las palabras como si uno no tuviera un poco más de vocabulario, se parece más a Robinson Crusoe, o a la isla misteriosa de Verne, en términos literarios, es decir, el tipo que está solo y tiene que sobrevivir. Y en algún punto se parece también, porque eso en la película no aparece tanto, pero en la novela sí, porque en la novela se muestra más la desesperación de Houston por resolver el problema y rescatarlo. Se parece a Apolo 13, la película protagonizada por Tom Hanks. Es decir, esa idea de el hombre que está solo y lucha por su supervivencia, me parece que es el tema, y en ese punto se parece más a estas cosas que a las anteriores. Vean la película, lean el libro. No quiero dejar pasar, porque está bueno recomendar otras cosas. Acabo de comprar, todavía no la leí. Yo ya había leído las conversaciones, pero empecé a verlo y me parece muy interesante. Después comentaré detalles más precisos. La novela, la biografía de Aldo Ferrer, El enigma del desarrollo argentino, de Marcelo Ruggier. Y dado que yo, digamos, creo que la novela es parte de la vida cotidiana, así que hay que leer todo el tiempo novelas, recomiendo al autor que a mí más me gusta, que es José Saramago. Y de las de José Saramago recomiendo El Evangelio según Jesucristo. Estoy leyendo a Mariana Enríquez, después les cuento. Dicho esto, vamos al tema. Terminemos con las recomendaciones y vamos al tema. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema es el desconcierto K y una izquierda que no asoma. ¿Por qué hablamos del desconcierto K? De una izquierda que no asoma se lo deben imaginar. Primero recordemos el estado de situación en el que estamos, que de alguna manera explica y contextúa este desconcierto. Si uno tuviera que sintetizar la situación en la que estamos, uno diría que estamos bailando en la cubierta del Titanic. O sea, hay toda una sensación muy clara de que esto se hunde y que nadie parece estar muy conteste de esa situación. O sea, nadie parece darse cuenta de la gravedad de la situación, porque no hay ninguna rebelión acorde, es decir, las masas no están en la calle preparándose o defendiéndose de lo que se va a venir y de lo que ya está,
porque todo el mundo habla del ajuste que ya viene y de la catástrofe que se viene y de la debacle que se viene, como si no estuviéramos ya en eso. Y al mismo tiempo el gobierno actúan como si no pasara demasiado. La oposición no toma nota de la situación. Es decir, pareciera como que el país no se da cuenta que está cayendo por el abismo, no que está al borde del abismo, sino que está cayendo. Esa situación de alguna manera da para desesperarse y también para confundirse. Buena parte de lo que empieza a acelerar un poco la cosa y empieza digamos, a despertar las conciencias, lo que empieza a meter presión al asunto y que de alguna manera empieza a caer como una especie de balde de agua fría a mucha gente que está dormida, es la aceleración de la inflación. La posibilidad de que el mes que viene, de que marzo dé 7% y que abril vaya más arriba todavía, es una posibilidad cierta. Con lo cual, si esto se acelera, vamos camino a una situación bastante más compleja que además ya no permite que todo el mundo se quede dormido porque se va a reflejar a cada momento que vayamos al supermercado o al kiosco. Entonces, en ese contexto, digamos, no hay muchas especulaciones políticas. Alberto sigue jugando con joderle la vida a Cristina, con él mismo, con Scioli. Massa no quiere, o no puede, no quiere y no se sabe. Acaba de hacer algo que precisamente expresa su desesperación. Se asustó mucho con la inflación y la posibilidad de una disparada, de una hiper o de un fogonazo inflacionario, y empezó a raspar la olla profundamente. De eso vamos a hablar en el vivo, de la medida contra los jubilados, y un escenario que, digamos, de alguna manera aparece como extremadamente crítico, y así, hasta si se quiere, si se acelera, partidario a Milei, es decir, partidario a aquellos que propongan soluciones extremas y a aquellos que aprovechen un clima en el cual la dolarización se va a imponer en la propia realidad. Así que, digamos, estamos en una situación muy, pero muy, digamos, inestable. Vamos a ver que, cuando hablemos en el vivo de esto, hay una novedad que pasó hoy, y es que ante la posibilidad de un que se vayan todos empujado por la inflación, es probable que Macri haya tomado la decisión de ordenar el frente interno de la oposición con su propia renuncia a la postulación para las próximas elecciones. Con eso patea el tablero, no solamente de la interna, sino el tablero general de la política, y por un lado, de alguna manera está mostrando que hay alguien que empieza a reaccionar y a decir, esto se está yendo demasiado, ya saben dónde, y entonces no podemos seguir esperando, porque hasta ahora pareciera que la oposición, entre su propia inutilidad, sus propios problemas internos y el deseo de muchos miembros de la oposición de que esto efectivamente se desmadre y la realidad haga el ajuste, y aparezca entonces la oposición ya con el ajuste hecho, ante este escenario pareciera que hay algunos, pareciera que es el caso de Macri, que ya están viendo que esto es demasiado peligroso y que, si bien es cierto que le convendría a la oposición aparecer en un contexto de catástrofe donde ya la realidad haya realizado las tareas que tiene que hacer el próximo gobierno, algunos como Macri, digo, empiezan a entender que esto es demasiado peligroso, que tal vez habría que decirle al conjunto de la oposición y al oficialismo que debiéramos aflojar la mano porque si no, no llegamos a ningún lado, esto se desmadra y quién sabe dónde termina todo. Así que no sería extraño que la renuncia de Macri tenga que ver con que tal vez sea el primer tipo que se da cuenta de este bailar en la cubierta del Titanic. Al renunciar, ordena la interna de Juntos por el Cambio. Vamos a ver cómo esa interna se
se rearticula luego de la salida de Macri, es obvio que su salida coloca en el escenario, en forma definitiva, a Patricia Bullrich, o sea, en la medida en que Patricia era un producto de Mauricio y para muchos era una tapadera de la voluntad de participar de Mauricio, la renuncia de Mauricio lo deja a ella como una candidata real. Al mismo tiempo, le da más libertad de acción a Rodríguez Larreta, porque finalmente Rodríguez Larreta no tendrá que ir contra el jefe máximo, que siempre tiene alguna ventaja dentro de la coalición que él mismo ha armado, porque de alguna manera, aunque de cara al resto de la sociedad Mauricio Macri tenga menos predicamento que Larreta, de cara a la interna del PRO, un candidato como Mauricio es difícil de enfrentar. La cosa es distinta contra Patricia. En consecuencia, eso se ordena, y lo que se desordena todavía más, y de eso vamos a hablar, es la interna del Frente de Todos. ¿Por qué? Porque la interna del Frente de Todos supone que Cristina es candidata, si no, no se ordena nada, y la candidatura de Cristina de alguna manera está avalada por la candidatura paralela de Mauricio. Cristina contra otro candidato que no sea Mauricio tiene mucho más que perder que contra Mauricio. Y dado que la no postulación de Cristina introduce el caos dentro del Frente de Todos, la no postulación de Macri anulando la postulación de Cristina potencia ese caos. De modo que esta jugada de Macri indudablemente ha reconfigurado el escenario. Incluso liquida la candidatura de Axel Kicillof, porque la posibilidad o la lógica de que Axel Kicillof entrara en escena como candidato a presidente estaba ligado con que él recoge la mayor parte de las afinidades del voto cristinista. Y su candidatura sería una candidatura muy cristinista. Esa candidatura muy cristinista se avalaría contra un candidato muy macrista. Pero si el candidato llegara a ser Larreta, o incluso contra Patricia Bullrich, esa oposición perdería valor. Así que está claro que la bajada de Mauricio significa un cimbronazo para todo el escenario político. Esto indudablemente viene a ser más profundo en lo que yo llamo el desconcierto K. ¿Qué es el desconcierto K? Todas las segundas líneas, desde el centro hacia los bordes, que están esperando la definición de la jefa y que, esperando la definición de la jefa, temen la definición de la jefa y realmente no saben qué hacer. ¿Por qué digo esperando la definición de la jefa? Bueno, ¿va a haber internas o no va a haber internas? En principio, aparentemente ya estaría acordado que hay paso, que hay interna, y ahora lo único que quisiera el kirchnerismo es que no se presente Alberto, no se sabe por qué. Lo que está claro es que en esas internas la pregunta es quién va a ser el candidato de Cristina. Evidentemente Cristina, al pedir que no esté Alberto, de alguna manera teme la posibilidad de que escondidos detrás de alguna candidatura, no necesariamente la de Alberto, pero tal vez la de Daniel Scioli, vaya un pelotón de peronistas que la derroten incluso en la interna. Es decir, que el terror de Cristina, y yo creo que el terror del kirchnerismo, no es tanto perder contra Macri o perder contra Juntos por el Cambio, sino ni siquiera llegar a pasar las PASO, porque puede ser tranquilamente derrotado en la interna. Todo depende de quién sea el candidato peronista. De manera tal de que estas segundas líneas que forman parte de esa gran coalición que es el Frente de Todo, enfrentados a la situación, por un lado esperan la definición de Cristina,
si Cristina se presenta, difícilmente haya realmente PASO, o la PASO se va a reducir entre Cristina y el candidato que prohíje Alberto. Si Cristina se presenta, tal vez no haya PASO, o sea, puramente formal. Pero si Cristina no se presenta, el caos no se puede ordenar, salvo que Cristina designe a uno muy claramente, y el temor de estas segundas líneas es que el designado sea aquel que parece que Cristina tiene, como decía el viejo y nunca suficientemente bien ponderado Carlos Menem, toco madera, sea que Cristina tiene impectore, es decir, Sergio Massa. Sergio Massa, en ese punto, es el terror de mucha gente. Yo les pido que recorran las páginas de diferentes portales informativos, en particular sigan las entrevistas del Destape, donde uno puede ver a varios personajes apareciendo allí, expresando este desconcierto. Entrevista de Lozano sobre las medidas de Massa en el programa de Murano. ¿Y Lozano qué dice? Y Lozano dice lo que es obvio. Si Cristina pone a Massa, ¿qué hacemos? Porque estas medidas de Massa son un desastre. Es decir, las medidas de Massa son peores que las de Mauricio. Y esto es insostenible en la interna. Entonces, todo el grupo Lozano, De Genaro y compañía, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar en la interna? ¿Va a dar la interna? Y si pierde la interna, ¿se va a ir después? Está claro que si el candidato de Cristina es Sergio Massa, el problema para toda esta gente es si realmente puede participar de una interna donde de perder tendrían que irse, lo cual estaría mal, porque bueno, si te presentaste a la interna, ahora bancátela. Y de ganar y de quedarse tendrían que aguantarse, sostener la candidatura de Massa. Un tipo como Massa, que además es criticado por gente que no es precisamente kirchnerista de izquierda, o que incluso se fue del kirchnerismo más bien por la derecha. Digamos, una entrevista muy interesante de Álvarez Agis con Navarro, donde Álvarez Agis no solamente cuestiona las medidas de Massa, sino que cuestiona la estrategia de Massa de negociación con el Fondo Monetario. Es decir, estás negociando con el Fondo Monetario, el Fondo Monetario no pone un dólar fresco, te presta solamente para que vos le pagues al Fondo Monetario. Se viene una catástrofe en el balance comercial y en el balance de divisas, porque digamos, el 40% de las cosechas se ha perdido, y vas a perder entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, y vos, en vez de ir a negociar con el Fondo Monetario todo el acuerdo, aceptás que vas a continuar tratando de cumplir con las metas acordadas. En conclusión, lo que está diciendo Álvarez Agis es, y lo dice explícitamente, y es interesante que lo diga él, que no es precisamente un kirchnerista de izquierda, incluso de alguna manera apoyado por Navarro, es que habría que negociar con el Fondo Monetario todo un acuerdo completamente distinto, donde haya alguna forma de que el Fondo Monetario apoye con plata fresca, con plata verdadera. Porque si no, vamos a una recesión machaza, y entonces, en ese punto, señala Álvarez Agis, es preferible ir a un default con el Fondo Monetario que, digamos, cumplir un acuerdo que es completamente disparatado. Y Álvarez Agis lo dice claramente, no lo dice porque desde el punto de vista ideológico, el Fondo Monetario, esto y aquello, sino que lo dice por una razón bastante más sencilla y más razonable, incluso para cualquier economista de cualquier orientación. No veníamos bien, está claro, pero la sequía y la caída de las exportaciones argentinas, digamos, no tienen que ver con la política económica. Acá hay un hecho, un cisne negro que se cruzó, y el Fondo Monetario, cumpliendo con las obligaciones que están contenidas en su carta fundadora, debe auxiliar a los países cuando les pasan estas cosas. Entonces, hasta Álvarez Agis critica como excesivamente derechista esta ortodoxia de Massa. Tercer ejemplo. Vemos a Alejandro Berkovich queriéndole creer a Carlos Heller
la explicación que Carlos Heller intenta dar sobre el manotazo sobre los jubilados. El manotazo sobre los jubilados es interesante porque Heller primero trata de olvidarse de una parte del asunto y se concentra en si esto es sacarle plata real a los jubilados o no. Y en realidad es cierto, las jubilaciones no se pagan con esto y esto no respalda demasiado porque finalmente es una promesa de dólar futuro que depende de que exista o no, de que el Estado tenga la posibilidad de cumplir con sus obligaciones en esos bonos pactados en dólares. Vamos a hablar de eso en el vivo. Pero lo que es cierto es que le ha sacado una promesa de dólares futuros a un organismo estatal para dárselo al sector privado, con lo cual lo que está haciendo es endeudarse en dólares con el sector privado y además regalarle bonos que en algún momento tendrán que pagar por el 100% de su valor a un precio irrisorio. Y los bancos se lo van a tomar porque a poco que aparezca un nuevo gobierno que tenga algo de confianza, esos bonos van a volver a subirán al 30, 35, en ese momento si los bancos son piola, los venden y se hacen una jugosa diferencia simplemente por tener en cartera la ficción de un bono que supuestamente el gobierno en algún momento va a respaldar. El gobierno hace esto simplemente porque necesita reducir la brecha y porque además los bancos no le aceptan más bonos en pesos, entonces le ofrecen bonos en dólares. Así que es una medida completamente desesperada para seguir rifando recursos para sostener la paridad ficticia y para evitar lo que parece a esta altura del partido inevitable, una devaluación. Lo que pasa es que en este contexto una devaluación sería difícil de contener en algún punto. O sea, ¿cuánto hay que devaluar? Punto 1. Punto 2. Las consecuencias de devaluación sobre la inflación serían inmediatas. Y entonces uno se pregunta si esto en realidad no es, discutir acerca de si nos quemamos con aceite de girasol hirviendo o con aceite de soja hirviendo, te vas a quemar con aceite, te vas a pegar un flor de resbalón y seguramente la economía se va a desmadrar si no lo haces como si lo haces. Es decir, el gobierno está en un intríngulis muy serio y está jugando a ver si puede tirar la pelota un poco más para adelante. Con estos 4.000 millones que pretende recaudar en este tipo de bonos, podría sostener la situación hasta los próximos meses. Veremos. Lo que está claro es que estas medidas de masa al kirchnerismo le ofrecen no la sensación de que estamos tratando de sostener la economía y de más o menos mantenernos, sino le ofrecen la visión de un escenario en el cual cualquier cosa que se considere progresista no encaja por ningún lado en este tipo de medidas. Así que pero el pobre Berkovich tratando de creerle a Heller, que se hacía el tonto acerca de la segunda parte de ese asunto, o sea, cómo el gobierno le va a regalar estos bonos a los bancos, aumentando la deuda privada en dólares y transformando lo que era una deuda intraestado en una deuda con privados. Y el pobre Berkovich tratando de creerle, pero no parecía creíble la explicación. Otro ejemplo. Ahí tenemos a Jorge Alemán, entrevistado otra vez en el Destape, y señalando que explícitamente su terror a tener que votar a Massa. Y rogando por favor que Cristina se presente y ordene y rescate algo de la identidad kirchnerista. El pobre Alemán, esbozó lo que yo creo que es lo que está detrás de todos estos dramas. La idea de que venga Cristina, ordene la interna y de alguna manera Cristina diga nuestro programa va a ser el retorno al mundo K, cosa que la periodista que lo entrevistaba decía, pero no hay ninguna garantía que la propia Cristina no haga lo mismo que Massa. El pobre Alemán trataba de rechazar la idea de que Massa fuera candidato, pero lo único que puedo decir, en ese caso Cristina tendría que dar muchas explicaciones.
En realidad lo que Alemán y muchos otros kirchneristas están esperando es que alguien les dé una excusa, y esa excusa sabemos cuál es. La excusa es la derecha. Votemos a Sergio Massa porque si no se viene la derecha. Bueno, como excusa hay que querer creer. Pero eso nos lleva a pensar cuál es la causa de este desconcierto. No saben qué hacer con el escenario en el cual están metidos. Primero, la derrota frente al consenso liberal. O sea, el kirchnerismo se considera, se siente completamente derrotado y no sabe qué hacer. No sabe ni siquiera formular una propuesta alternativa realista. Por eso, digamos, lo único que aparece como una propuesta alternativa dentro del propio kirchnerismo es Grabois y su programa completamente disparatado. Es obvio que el kirchnerismo no sabe qué hacer sin plata. Cuando tiene plata, digamos, reparte un poco para todos y más o menos digamos, vive la fiesta, y cuando se acaba la plata no tiene idea de qué hacer con este país. Y eso, frente al consenso liberal, no solo lo pone en condiciones de inferioridad política, sino que además demuestra que es completamente inútil. Pero el principal problema y que genera este desconcierto no es tanto esto que ya era bastante obvio, o sea que el kirchnerismo no sabe a dónde llevar el país. Lo más importante de la causa del desconcierto es el autoritarismo interno. Es decir, el kirchnerismo es un movimiento tremendamente autoritario. Está todo el mundo pendiente de una persona y que esa persona mueva su dedo e indique para dónde vamos. No tiene ningún debate interno serio, no tiene ninguna instancia por la cual ese debate se pueda desarrollar y se puede imponer otra voluntad que no sea la de la jefa. Esto nos recuerda a la idea del fetichismo y a una de las grandes mentiras del kirchnerismo. Recuerden que el fetichismo es, como lo desarrolló Feuerbach en su momento, la idea de que Dios en realidad es una creación humana al cual se le otorgan las potencias humanas. Es decir, Dios no es real, Dios es en realidad la humanidad que aliena de sí sus potencias y se las atribuye a otros. Entonces Dios se transforma en un sujeto que ordena el mundo, actúa, dirige, y la humanidad se transforma en un objeto que es dirigido por. Es decir, hay una inversión de la potencia. El que es impotente en realidad es potente, y el que es potente en realidad es impotente. Aplicado a la política, esto nos permite examinar uno de los grandes mitos del kirchnerismo, la idea del empoderamiento. En el 2001 estábamos en la calle, la gente tenía poder, volteaba gobiernos, expresaba su deseo, intentaba construir otra cosa, y la llegada del kirchnerismo significó la expropiación de esa energía, la incorporación al gobierno de parte de la dirigencia de ese movimiento del 2001, y significó al mismo tiempo la cooptación, al mismo tiempo que la cooptación de dirigentes de ese movimiento significó la creciente estatización y anulación de las potencias de ese movimiento. Es decir, lejos de empoderar a la gente, Néstor la desempoderó. La desempoderó, la transformó en cualquier cosa. Pensemos en la evolución de gente como Victoria Donda, o gente como Madre de Plaza de Mayo y cosas por el estilo. Pensemos en la evolución de Vida de Bonafini, es decir, gente que expresaba cierta rebeldía, expresaba cierta autonomía frente al Estado de la burguesía, terminó siendo un pilar del sistema. Entonces, eso significa un desempoderamiento de las masas, no un empoderamiento. Es exactamente al revés. Lo que Néstor hizo es exactamente al revés de lo que se dice que hizo. Desarmó intelectual y políticamente a su propio movimiento. Es un movimiento que es un tipo de política que todos los populistas hacen. Ascienden con la masa, con la fuerza de masas, y cuando llegan ahí la desarman. Entonces, ahora esas masas no saben qué hacer, no tienen autonomía, que es como cuando llega el golpe contra Perón. Llega el golpe contra Perón y nadie sale a defenderlo, y no sale a defender, entre otras cosas, porque Perón desarmó ese movimiento. Esto deja las bases en desconcierto a los dirigentes sin saber qué hacer, y a lo sumo pidiendo que no
no asuma, digamos, la dirección del movimiento alguien como Massa, o que venga la jefa y los convenza con un argumento que les permita seguir viviendo y llamarse kirchneristas. La pregunta es, ¿estas bases a la deriva son la oportunidad del FITU? Vamos a hablar de esto más adelante, la semana que viene cuando vemos el vivo, vamos a ver en qué anda el FITU, pero la respuesta es no parece. No parece, ¿por qué? Porque lo que domina el escenario, tanto en el kirchnerismo como en la izquierda, es un profundo derrotismo. Algo que pasó en las jornadas Argentina 2050, que llevamos adelante en ATE, donde pusimos nuestro programa Argentina 2050 a debatir con una cantidad enorme de intelectuales y dirigentes políticos y sociales que se acercaron a discutir, me llamó a mí mucho la atención, digamos, lo que me decían algunos, en particular gente muy de izquierda, que me decía, qué bueno que estemos pensando en el 2050, es decir, qué bueno que estemos pensando en el largo plazo. Y yo no entendía por qué se me felicitaba por eso. Se nos felicitaba por eso. Y en realidad lo que parecía haber es una especie de aire de resistencia. ¿Qué quiero decir con aire de resistencia? Es decir, con la idea de que tenemos que volver a las catacumbas, estamos derrotados y la actitud de la hora es la resistencia. Obviamente vamos a desarrollar esto en alguna otra columna, pero la resistencia, con toda la fama que tiene como categoría historiográfica y como categoría política, no es una buena actitud. Digamos, es una actitud defensiva, a veces no hay otra. Digamos, si no podemos ganar, por lo menos defendámonos. Entonces la resistencia no está mal. Pero la resistencia implica que uno ya se siente derrotado, que ya se sabe derrotado y lo que está tratando es de minimizar las consecuencias de la derrota. La resistencia significa que no creemos que podemos ganar. Entonces quienes me decían esto, quienes nos elogiaban por pensar en el 2050, estaban pensando que debemos volver a las catacumbas, como en la época del menemismo, y hacer un largo proceso de resistencia interior, porque es inevitable que el liberalismo triunfe. Y frente a eso nosotros decimos, no es cierto. No es necesario que aceptemos la derrota. Si abandonamos la izquierda milenarista, la izquierda que está esperando que venga algún día la revolución y nos resuelva los problemas, si abandonamos a las direcciones burguesas y si dejamos de estar esperando a Cristina y dejamos de confiar en alianzas con burgueses buenos o progresistas, si retornamos al espíritu del 2001, es decir, a la independencia de clase y a la voluntad de ganar, tenemos una chance. Tenemos una chance de ir a las elecciones, a estas o a las que sea, y tratar de luchar por el poder real en la vida social. Ahora, la consecuencia de la primera premisa para que esto sea posible es que rechacemos el clima de derrota. Rechacemos el derrotismo, porque si aceptamos el derrotismo no hay solución. Y esta es, finalmente, la razón por la cual volvemos a nuestro querido Jorge el Curioso y esta canción tan sencilla y al mismo tiempo tan bonita, que quiere decir démosle vuelta, upside down. Escuchándola nos vamos pensando, recordando que no todo está perdido, que podemos empezar de nuevo. Nos vemos el sábado en el vivo y en la próxima columna. I don't want this feeling to go away.